Bendecido día, hermanos amados. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Gracias por permitirnos entrar hasta el seno de tu hogar para poder compartir la bendita y poderosa palabra del Señor y poder ser edificados con la palabra de Cristo, que es nuestro fundamento. Si usted se recordará, aproximadamente 2 domingos atrás o antepasados, vimos acerca de la preparación de la iglesia y acerca de la edificación de la iglesia. La preparación de la iglesia, vimos 3 ejemplos de 3 mujeres que figurativamente representan a la iglesia. Vimos a Rebeca, también analizamos la vida de Esther y la vida de Ruth, y cómo estas mujeres fueron ayudadas por 3 siervos. Fueron ayudadas por Eliezer, Rebeca, Noemí ayudando a Ruth, y el eunuco Hegai ayudando a Esther. ¿Cuál es el propósito, mis amados hermanos, de que estos 3 siervos de Dios representan la figura del Espíritu Santo? Y cada uno de ellos haciendo una función diferente para poder preparar a esa mujer que se iba a casar, ¿verdad? Y vimos entonces cómo Isaac estaba esperando a esa Rebeca. Vimos también cómo al final Booz redimió a Ruth. Y vimos cómo el rey Asuero estaba esperando la sustituta de Basti, ¿verdad? Sin embargo, hermanos amados, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la edificación de la postrera Eva, que es la iglesia. Y empezamos a ver a la luz de la palabra que el amor edifica a la iglesia. Vimos también a la luz de la palabra que las profecías edifican a la iglesia. Vimos también que la sabiduría edifica a la iglesia. Y vimos también 4 elementos fundamentales que tiene que tener la iglesia, novia de Jesucristo. Se va a casar con Jesucristo. Pero ahora yo quiero, en esa continuidad, yo quiero hablar, o en esa línea, yo quiero hablar acerca de la iglesia gloriosa y de lo que Pablo habla en Efesios capítulo 5, versículo 27. Entonces yo quiero que usted me acompañe. Capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra del Señor en la traducción viviente: lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, radiante, dice otra versión, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. En otra versión dice será santa y sin falta. Entonces Jesucristo viene, hermanos, por una iglesia sin mancha, sin arruga, y dice la palabra sin falta, por una iglesia radiante. Óigalo bien, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos la luz de Cristo adentro de nosotros. Porque nosotros somos ese candelero que está encendido y el candelero se pone en alto para alumbrar en medio de la oscuridad. Porque nosotros, si ya tenemos la luz de Cristo, las personas que están alrededor de nosotros ven la luz de Cristo en nosotros. Pero no solamente, hermanos, estamos hablando del mundo natural, sino también del mundo espiritual. Porque entonces también el mundo espiritual nos ve y ve la luz de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso está que los mismos espíritus inmundos le dicen a los hijos de Sebas: a Jesús y a Pablo conocemos, pero a ustedes no. O sea, ¿por qué conocían a Pablo? Hermanos amados, en el mundo espiritual era conocido Pablo porque la luz de Cristo estaba en lo profundo de su corazón y irradiaba esa luz de Cristo. Entonces, esa iglesia gloriosa tiene que ser gloriosa
hermanos, su gloria tiene que comenzar aquí en la tierra, y cuando venga el Señor en las nubes, el Señor la va a glorificar. Pero esa gloria tiene que comenzar aquí en la tierra, con tu buen testimonio, con tu caminar, hermano, con tus frutos, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, porque tú estás irradiando la luz de Cristo en tu vida. Porque entonces, si tú y yo hemos tenido un pasado, las personas nos van a ver diferentes. Las personas de afuera, los vecinos, nuestra propia familia nos va a ver diferente, porque la gloria de Dios se está manifestando en nuestras vidas. Entonces, Pablo, hermanos, habla que a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Mire qué precioso, como una iglesia gloriosa. Y yo quiero también, amados hermanos, hablar acerca de lo que David, el profeta David, habla en el capítulo 45. Acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 45. Salmos, capítulo 45. Es un salmo muy precioso que habla del cántico de las bodas del rey. Versículo 13. Y mire cómo describe David a la iglesia. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es sus vestidos, y con vestidos bordados será llevada, será presentada al rey. Entonces, una iglesia que está vestida. Sus vestidos, hermanos, son de oro. Su cobertura. Recuérdese que nosotros tenemos una divinidad adentro de nosotros, hermano. Adentro de nosotros hay oro. ¿Qué representa eso, hermano? La presencia del Señor, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo adentro de nosotros. Recuérdese, hermano, que hemos sido enseñados el pórtico de Salomón. Hermano, por fuera el pórtico de Salomón y el templo era de piedra, pero por dentro el templo de Salomón era de oro. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Lo que David está diciendo, hermano, la divinidad de Dios se metió adentro de nosotros. Adentro de nosotros está la divinidad, aunque ciertamente ahorita estamos en un cuerpo de bajeza. No toda la vida estaremos en un cuerpo de bajeza, porque seremos transformados a su imagen y a su semejanza, y seremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3 en adelante. Porque le veremos tal como Él es y seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Entonces, hermano, no solamente habrá oro por dentro, sino también oro por fuera, porque seremos a su imagen y a su semejanza. Pero en este proceso que estamos acá, hermanos, el apóstol Pablo describe a fin de presentarse como una iglesia gloriosa. Y entonces ahora el profeta David está diciendo: toda gloriosa es la hija del rey. ¿De quién está hablando? De la iglesia. En su morada. De brocado de oro es su vestido. Ahí está hablando, hermano, cuando ya nosotros seamos transformados y cuando nos den la imagen de Jesucristo. Óigalo bien. Y seremos igual y semejantes a Él. ¿Y qué más dice? Con vestidos bordados será llevada, será presentada al rey. Entonces también vemos, hermanos amados, que después esa iglesia gloriosa tendrá una epifanía visible. ¿Qué es epifanía? Todo ojo le verá. Lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, el Señor vendrá y todo ojo le verá. Pero entonces, hermano, el escritor del Evangelio de Mateo describe: habrá una señal en el cielo. ¿Y de qué está hablando de esa señal del cielo? Está hablando de la iglesia glorificada, que, hermanos, vendremos acompañando a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vendrá Jesucristo, porque ya está glorificado, con su iglesia glorificada. Tendremos una naturaleza semejante a la de Cristo y todo ojo le verá. Eso será la epifanía. Y por eso el apóstol Juan describe, y que, hermanos, el apóstol Juan ve 7 candeleros de oro
está hablando de la iglesia glorificada. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo de Dios. Está hablando del Cristo glorificado y en medio su iglesia glorificada. Entonces, ahora sí regresamos a Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Óigalo bien. Entonces, esa gloria, para que seamos una iglesia gloriosa, ¿dónde comienza? Pablo lo describe en Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahí Pablo, hermano, nos da varios puntos apostólicos en referencia a esa iglesia gloriosa. Y mire cómo comenzó la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia no comenzó aquí en esta tierra, hermano. La gloria de la iglesia comenzó en la presencia del Señor. Cuando Pablo describe, óigalo bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, número 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, ¿dónde comienza la iglesia gloriosa? En el cielo, en la presencia del Padre. Porque el Padre, antes que nosotros tuviésemos cuerpo, cuando éramos espíritu, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Número 2, versículo 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Él nos escogió para ser santos. O sea, desde antes de la fundación del mundo nos bendijo y ahora nos escoge para ser santos. Siguiente versículo, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Entonces Él nos predestinó. Por eso usted, hermano, y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos. Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces nos hizo aceptos en el amado. El Padre nos aceptó, hermanos, por medio del Señor Jesucristo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Entonces fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice otra versión, en toda gracia. Entonces nos hizo sobreabundar en su gracia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Se reveló el misterio de su voluntad para nuestras vidas, aun cuando usted y yo éramos espíritus. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces tuvimos una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita, dice el apóstol Pedro, una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible que no se marchita. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces usted y yo venimos a esta tierra con el propósito de ser para la alabanza de su gloria. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la gloria de la iglesia no comienza aquí en la tierra. La gloria de la iglesia, hermano, comienza en la misma presencia del Padre. Y usted está leyendo, hermano, todos los puntos que el apóstol Pablo nos está diciendo. Fuimos bendecidos con bendición espiritual, escogidos para ser santos, predestinados para ser adoptados, aceptos por el amado, redención por su sangre, sobreabundó su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Tuvimos herencia, una herencia incorruptible, inmarcesible. Seamos para la alabanza de su gloria y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Óigalo bien, 10 puntos que yo veo a la luz de la palabra que el apóstol Pablo describe, porque usted está leyendo incluso el título que dice bendiciones espirituales en Cristo.
Porque entonces la iglesia es una operación que nació en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo tú ya habías sido predestinado, tú ya habías sido escogido para ser santo, ya se había revelado la voluntad de Dios a tu espíritu. Y ahora que venimos a la tierra y tomamos cuerpo, tomamos corporeidad, entonces, hermanos, se corrió el velo, conocimos a Cristo y vamos en ese proceso hermoso y precioso donde el Señor está glorificando su nombre en nuestras vidas, donde la iglesia está botando todo aquello que no le agrada al Padre, donde la iglesia está siendo vestida, la iglesia está siendo adornada, la iglesia está siendo ministrada con dones, ministrada con los cinco ministros, con las 5 unciones ministeriales, con los 5 ministerios, edificada con los 5 ministerios, para presentársela como el salmista y el profeta David dice en el Salmo 45, a fin de presentarla con sus vestidos de oro delante del rey. Y entonces Mateo capítulo 24, si usted me acompaña para darle la base bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 30, describe a esa iglesia gloriosa que tendrá una epifanía visible, que vendrá con Cristo, hermanos amados. Y dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y con poder y gran gloria. ¿Cuál será esa señal del Hijo del Hombre? La iglesia glorificada, la iglesia que ya viene con Cristo en una epifanía visible. Todo ojo verá a Cristo, pero también todo ojo verá a la iglesia, amados hermanos. Entonces la iglesia gloriosa comienza la operación en el corazón del Padre, cuando usted y yo éramos espíritus, hermanos amados, y venimos a esta tierra. Y en esta tierra esa operación continúa, de tal manera que el apóstol Juan luego describe otra señal en el cielo, Apocalipsis capítulo 12, y describe a una iglesia. Y mire cómo esa iglesia, Apocalipsis capítulo 12, esa iglesia se va, es arrebatada. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal. ¿Quién es esa señal? Una mujer. Así como va a aparecer en el cielo una gran señal, así será también en la venida con el Hijo del Hombre en la epifanía una señal en el cielo. Y dice, una mujer, está hablando de la iglesia, vestida de sol, o sea, vestida de la presencia, llena del Espíritu Santo, óigalo, con la luna debajo de sus pies. La luna es figura del alma. Desde este punto de vista, entonces una iglesia que pudo sujetar, que pudo someter su voluntad, que tuvo dominio propio, que se manifestó en ella el espíritu de valentía, de poder y de dominio propio, que sujetó sus deseos, que sujetó su voluntad delante de la presencia del Señor. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La corona que representa gobierno, una iglesia que se deja gobernar, una iglesia que se deja, hermano, una iglesia que se sujeta a la voz del Espíritu, a la voz de las trompetas de Dios, que son los ministros. Óigalo bien, una iglesia que se sujeta a la palabra, una iglesia obediente, una iglesia, hermano, que tiene gobierno. No es una iglesia que anda de un lado para otro sin gobierno, una iglesia que tiene el gobierno de Dios. Esa será la señal. Una iglesia gloriosa. Entonces el Señor va a arrebatar una iglesia gloriosa, no a la perfección, porque Él la va a glorificar y la va a hacer semejante a Él. Pero entonces ahora Pablo está diciendo, hermano, algo precioso, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Otra versión dice una iglesia radiante, porque tiene la luz de Cristo en su corazón, y esa luz la ve todo el mundo, sin mancha, ni arruga, ni otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Otra versión dice sin falta. Entonces está hablando de una iglesia santa. Está hablando de una iglesia que no tiene arruga. Una iglesia óigalo bien, que no tiene, hermano amado, mancha. No tiene mancha, no tiene arruga, ni defecto. Pero está aquí en esta tierra.
Entonces, hermano, aquí comenzó también la continuidad de esa operación bendita, donde desde hace 2000 años se está trabajando, se está formando, se está edificando, se está preparando a esa iglesia. Porque ahora el Espíritu Santo presentará juntamente con los ministros delante del amado a esa iglesia preciosa. Y entonces esa iglesia preciosa va a ser transformada. Y esa iglesia preciosa en las nubes será glorificada, para que un día acompañe al amado Jesucristo y sea notoria, hermano, no solamente en esta tierra, sino en el cosmos, sea notoria que es una iglesia glorificada por Jesucristo. Entonces, hermanos amados, yo quiero esta mañana, luego de poner esta base bíblica, hablar de que una iglesia gloriosa, pero luego Pablo dice dos características o tres características. Número 1, sin mancha. Número 2, sin arruga. Y número 3, sin defecto. Y entonces esta mañana, hermanos amados, yo quiero hablar de las manchas. Yo quiero hablar de la iglesia que no tenga mancha, porque Pablo lo está diciendo. Entonces acompáñeme a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice la palabra: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, la preocupación apostólica del apóstol Pablo, hermanos amados, vemos, y cuando estudiamos las preocupaciones apostólicas, hermanos amados, Pablo dice: temo que vuestros sentidos espirituales sean extraviados. Ahora aquí Pablo está hablando, hermano, de una preocupación. Y la preocupación es de que la iglesia se presente santa y sin mancha e irreprensible delante del Señor. Como que esta era una carga que el apóstol Pablo tenía en lo profundo de su corazón. Y entonces, hermanos amados, quiero hablar acerca de las manchas. Fíjese que vamos al diccionario y mancha significa defecto, falta, imperfección, contaminación. Entonces, la naturaleza de la iglesia tiene que ser sin mancha. Óigalo bien, la naturaleza de la iglesia que se va con Cristo tiene que ser sin mancha. Y entonces el amado describe en Cantar de los Cantares a esa iglesia preciosa. Acompáñeme a Cantares, capítulo 4, versículo 7. Cantares, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Cantares, capítulo 4, versículo 7. Toda tú eres hermosa. Está describiendo el amado a la iglesia. Toda tú eres hermosa, amiga mía. Amiga mía, y en ti no hay mancha. Oiga, está describiendo el amado en Cantar de los Cantares las características de la iglesia. Amiga mía. Recuérdese usted que habla: paloma mía, perfecta mía, hermana mía, paloma mía, perfecta amiga. Amiga mía. Y le está diciendo: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Entonces, el amado está describiendo la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, la iglesia que será llevada, la iglesia que será transformada y arrebatada. Y una característica es que no tiene mancha. Pero ahora, ¿por qué el amado describe así a la iglesia? Porque él es un cordero sin mancha. Y el apóstol Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro. Acompáñeme por favor a Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el apóstol Pedro describe al cordero, un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ahora el escritor de Cantar de los Cantares describe al amado describiendo a la amada. Tú eres hermosa y preciosa, amada mía, tú eres sin mancha. Si el cordero es sin mancha, la iglesia que va a ser arrebatada tiene que ser sin mancha. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted esta mañana: ¿qué situaciones manchan nuestra vida? ¿Qué situaciones manchan nuestro corazón delante del Señor? ¿Qué, hermanos amados, acciones en nuestra vida manchan nuestro caminar, nuestra mente, nuestro corazón? Y hay varias a la luz de la palabra, pero yo quiero hablar de algunas de ellas. Y entonces yo quiero que usted me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Número 1. ¿Qué es lo que mancha nuestra vida? Véalo bien. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, lo que mancha, hermano, nuestra alma, nuestro corazón, son las herencias genéticas. Recuérdese, amados hermanos, que hemos aprendido que Jesús estaba frente al templo y ahí estaban los fariseos, los saduceos, todos estos hombres que tenían la ley, hermano, y la sabían de la A a la Z, pero no la ponían en práctica. Eran religiosos. Y entonces le preguntan a Jesús, le dicen: ¿cómo tú dices que este templo será derribado y en 3 días será levantado nuevamente? Si este templo tardó 46 años en construirse. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que el Padre, óigalo bien, cuando engendra, hermano, el Padre aporta 23 cromosomas y la Madre 23 cromosomas. Óigalo bien, 23 del Padre, 23 de la Madre, son 46. Entonces, ahí se está revelando a través de la palabra del Señor cómo el cuerpo humano tiene 46 cromosomas que representan la genética de nuestros padres, tanto del padre como tanto de la madre. Pero que esa genética que traemos nosotros, nuestros padres la recibieron de sus padres. Y esa genética que traemos nosotros y que traen nuestros padres y que traen los padres de nuestros padres, la recibieron los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Entonces nos damos cuenta, hermano, que nosotros venimos arrastrando generacionalmente, genéticamente, maldiciones, ataduras, óigalo bien, estorbos en nuestra alma, pecados en nuestra alma, ancestros generacionales que se convierten en lazos, en cadenas, en ataduras, áreas del alma, hermano amado, que muchas veces nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hermano, pelearon y fueron derrotados. Y ahora tú y yo estamos en la palestra. Ahora tú y yo estamos, hermano, en medio de esta batalla. Entonces vale la pena revisar, hermanos, nuestros ancestros y poder detectar y poder discernir qué fue lo que venció a nuestros padres. ¿Qué fue lo que arrastró a nuestros abuelos? ¿Qué fue lo que venció, arrastró a nuestros bisabuelos? ¿Qué fue lo que arrastró o venció a nuestros tatarabuelos, hermanos amados? Para nosotros ministrarnos y renunciar a toda esa herencia ancestral que venimos trayendo, hermano. Y que muchas veces en nuestra alma aflora. Y nosotros después no entendemos cuando estamos en una administración el comportamiento. Pastor, yo no sé por qué me comporté de esta manera. Pastor, yo no sé por qué reaccioné de esta manera. Pastor, mire, yo no sé por qué dije esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No será porque entonces hay contaminaciones ancestrales? Y entonces Jesucristo dice, ese templo en 3 días será derribado.
En 3 días será levantado. Este templo va a ser destruido, pero en 3 días será levantado. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando del templo adámico. Está hablando del templo contaminado. Está hablando del cuerpo de pecado, hermano, que traemos en nuestros genes. Será derribado, pero en 3 días será levantado, porque ahora usted y yo adoptamos, tenemos la genética de Cristo. Y entre más conocemos a Cristo, entre más nos enamoramos de Él, entre más le amamos, hermanos, esa genética de Cristo se sigue desarrollando en nuestras vidas, de tal manera que un día nos pareceremos a Él, tal como Él es. Entonces, hermano, se derriba el templo adámico caído y se levanta un nuevo templo, hermano, en Cristo Jesús, un templo diferente. Por eso en Cristo tenemos que marcar una diferencia, hermano, porque no puede decir algún hermano o alguna hermana: es que pastor, yo así soy. Mire, yo así nací, yo así soy, y ya fui bautizado en el Espíritu, y bautizado en fuego, bautizado en agua, y pastor, y el Señor me usa, y el Señor puso el don de sanidad en mis manos, y el Señor puso el don de discernimiento, y pastor, Dios me usa grandemente, pero es que yo así soy y no puedo cambiar esta área. No se puede. Tienes que vencer esa área. Entonces, hermano, la primera mancha que yo veo es la genética generacional, que nosotros tenemos que romper con esa genética generacional. Y por eso dice un salmo, le dicen a la amada, hermano amado, que se olvide de la casa de su padre. Y vean conmigo el Salmo 45, que es el salmo que escribe David refiriéndose a la iglesia preciosa, a la iglesia hermosa. Versículo 45, versículo 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo, la casa de tu padre. ¿De qué está hablando David? Le está hablando a la iglesia. Rompe ese ancestro generacional, espiritual, adámico que está en ti, que se mueve en ti. Entonces, hermano, esto es una batalla constante. El ancestro generacional. ¿Qué mancha, hermanos amados? Sin mancha, una iglesia sin mancha. ¿Qué mancha nuestras vestiduras? ¿Qué mancha nuestro corazón? Las herencias genéticas. Segunda de Pedro 2:20. Veamos otro punto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro 2:20. Dice la palabra: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué contamina, qué mancha nuestras vestiduras? Las contaminaciones del mundo. Hermanos, dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces estamos en un sistema. Vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía no está en este mundo, no está en esta tierra. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos amados? No contaminar nuestra vida, sino evitar esas contaminaciones. Hermano, ¿por qué? Porque muchas veces, hermanos amados, nosotros podemos ser llevados, ser arrastrados, si no tenemos conocimiento de la palabra, si no tenemos temor de Dios en nuestro corazón, y entonces el mundo nos va a contaminar. El mundo, hermano, con todo este sistema, óigalo bien, babilónico en el mundo, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Se está cumpliendo lo que le pasó a Nínive, un mundo sodomita, un mundo que está como Sodoma y como Gomorra, un mundo que está babilonizado. Y lo más tremendo es que ese mundo ha entrado a la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo se ha también babilonizado. Por eso la iglesia se tiene que descontaminar, y por eso hay un llamado apostólico por Juan en Apocalipsis 18:4, y le dije: pueblo mío, salid de ella. Pueblo mío, salgan de Babilonia.
Sal de las contaminaciones del mundo. Sal de lo que te contamina. Sal de lo que ensucia tu vestidura y tu corazón. Le recuerdo lo que dice, hermano, la palabra en los evangelios. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de su corazón. Marcos capítulo 7, versículo 15. Eso es lo que contamina al hombre. Contamina el corazón. Entonces, hermanos, en Marcos capítulo 7, versículo 15 se describen 13 cosas que contaminan nuestra vida. Entonces, usted y yo tenemos que salir de Babilonia. Tenemos que salir del mundo, hermano, que está contaminado, y vivir una vida delante del Señor agradable. A mí siempre me ha impresionado la vida de Enoc. Y por eso, hermanos, no es casualidad que en Hebreos capítulo 11 se hable de Enoc. Pero lo que me llama la atención dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, óigalo bien, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, ¿cómo estaba ese mundo de Enoc? Hermano amado, en ese mundo de Enoc ya había contaminación, claro que sí. Ya había pecado, claro que sí. Ese era un mundo lleno de contaminación y lleno de pecado. Pero ahora, hermano, Enoc, óigalo bien, se propone caminar con Dios. Hermano, Dios ya camina contigo, ya camina conmigo. Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero ahora tu propósito es que tú y yo caminemos con Él. Y muy aparte es que Dios camine con nosotros. Y muy aparte, hermano, que nosotros caminemos con Dios. Yo cuando leo y Enoc caminó con Dios, me imagino a aquel niño que le da la mano a su padre de 5 o 6 añitos. Y entonces su padre va caminando, pero el niño le da la mano, no el padre, sino el niño. Y entonces el padre le toma la mano y empieza a caminar. Y ese niño camina seguro. ¿Sabes por qué? Porque ese niño sabe que su padre lo va a llevar a un buen término. El padre va a cuidar de ese niño. El padre va a querer lo mejor para ese niño. Entonces, cuando tú caminas con Dios, tu vida cambia radicalmente. Y entonces dice la palabra: y fue traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Te hago una pregunta, hermano. ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás agradando a Dios en este tiempo? En tu casa, joven, en tu casa, hijo, jovencitos, ¿están agradando a Dios a través de la obediencia a sus padres? ¿Están agradando a Dios a través de la sujeción a sus padres? ¿Están agradando a Dios buscándole en su intimidad familiar y personal? Padres de familia, ¿estaremos agradando a Dios con nuestro caminar, con nuestro testimonio, con nuestro actuar? ¿Estaremos agradando a Dios? ¿Sabes que lo más hermoso e importante es aprendamos a agradarle a Dios? Porque si nosotros agradamos a Dios, hermanos, un día seremos arrebatados, un día seremos llevados. Pero si aprendemos a agradar a Dios. ¿Y cómo agradó Enoc? Dando buen testimonio. Ojalá que tu testimonio y mi testimonio sea agradable delante de los ojos del Señor. Tercer punto, hermano amado: los deleites carnales. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué contamina nuestro corazón? ¿Qué mancha? Una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. ¿Qué mancha? Los deleites carnales. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 13. Ya vimos las herencias genéticas, ya vimos la contaminación del mundo, pero ahora veamos los deleites carnales. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus pensamientos. Dice una versión, Reina Valera 60, dice en sus errores. Otra versión dice en sus maquinaciones. Entonces, los deleites carnales. Por eso, iglesia preciosa, iglesia amada, un llamado más que yo te hago esta mañana y que los consiervos lo han hecho. Ministrate, ministrate.
límpiate tus vestiduras, limpia tu vestidura, ministrate, lava tu corazón, limpia tu mente, limpia tu corazón, limpia tu caminar, limpia tus oídos, ministrate, ministrate, límpiate, iglesia amada, límpiate, iglesia preciosa, porque los deleites de la carne manchan vestiduras. Hay algo en tu vida doblegar. Este es el tiempo para que las doblegues. Este es el tiempo de sujetarlas. Este es el tiempo de venir ante el Señor y traer esas áreas en tu alma y decirle: Señor, mi temperamento, mi forma de hablar, Señor, me delata, no como cristiano. Señor amado, mi forma de actuar, mi forma de caminar. Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar, pero busca administración. Ahora que no está prohibido el contacto físico, llama a tu pastor, y dile: pastor, llama a las ayudas ministeriales que el pastor ha delegado. Me quiero ministrar, aunque sea por teléfono. Yo tengo varias ovejitas, hermanos, que muchas veces: pastor, esto es ministración, y me llaman por teléfono y se ministran, y gloria a Dios. Yo no estoy para juzgarle a nadie, estoy para lavarle los pies. Lo que hizo Jesús, le lavó los pies a sus discípulos, no los juzgó. Yo le voy a lavar sus pies, hermano, no se preocupe, porque así como usted tiene pies de barro, yo también, todo desde la cabeza hasta mis pies, todos son de barro, y yo le voy a lavar sus pies. Pero lávese sus pies, lávese, hermano. ¿Por qué? Para que el Señor rompa en su alma todo deleite carnal. Apocalipsis 14:5, otro punto. Apocalipsis 14:5. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿De qué está hablando? La mentira es una mancha. Y recuérdate que el Señor viene por una iglesia preciosa, por una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa, pero sin mancha y sin arruga. Entonces, hermano, el mundo, las herencias ancestrales son mancha a tu vida, a tu corazón. El mundo es una mancha, las contaminaciones del mundo. Los deleites carnales son mancha a tu corazón, a tu alma. Y la mentira, hermano amado, es una mancha. Por eso tenemos que tener cuidado, mire, con nuestra lengua. Porque cuando le cae el fuego de las tinieblas del infierno, esa lengua, hermano, es capaz de echarle fuego a un bosque entero, dice Santiago. Y dice la palabra que el hombre que domina su lengua es perfecto. Óigalo bien, léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. Mire lo que dice Santiago, hermano amado. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, ahora que estamos en cuarentena, hijos que ven que sus padres no son perfectos, que sus padres tenemos errores, padres que vemos que nuestros hijos no son perfectos y que nuestros hijos tienen errores, cónyuge que vemos, hermanos amados, que nuestro cónyuge, nuestra pareja no es perfecta, o al revés, no somos perfectos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua, porque, hermano amado, el que refrena su lengua, óigalo bien, el que refrena su lengua es varón perfecto. El que no ofende con su lengua es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor lo que el salmista David le dijo: pon guarda en mi boca y sean gratos los dichos de mi boca. Porque muchas veces podemos perder, hermano, la cordura. Muchas veces podemos perder, hermano, la paz en nuestros corazones, y puede salir el rochoy, y puede levantarse, hermano, el rochoy en nuestras vidas, y podemos herir, lastimar, dañar el corazón de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, ¿sí? El corazón de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de sujetar nuestra lengua. Entonces la mentira es una mancha. Y entonces, cuidado, que el Señor saque toda mentira
de nuestra vida y que el Señor nos dé la sabiduría, hermanos, y el poder y el dominio propio para poder sujetar nuestra boca. Entonces, hermanos, tenemos que presentarnos como una iglesia sin mancha. Ahora, véalo bien. Herencias genéticas, contaminaciones del mundo, deleites carnales y la mentira son manchas en nuestra alma y en nuestro corazón. Habrán muchas más, yo le voy a tocar solo esas 4. Pastor, pero mire, es que yo me contamino con el mundo. Yo sí veo que mi papá y mi mamá fueron vencidas en estas áreas y en mí todavía están. Pastor, mire, yo todavía siento un deleite carnal y aflora en mí la carne, pastor, y yo le doy libertad a la carne. Pastor, mire, a veces yo soy mentiroso. Mentiroso con mi esposa, mentiroso con mi esposo, mentiroso con mis hijos. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Cuál es la medicina? Mire conmigo, 2 de Juan capítulo 2. Le voy a dar la medicina. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1. Esta es la medicina, hermano. Tome nota. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si tú reconoces que aún hay contaminaciones del mundo, aún hay herencias ancestrales en tu vida, aún, hermano, en tu lengua se mueve la mentira, y aún aflora en tu corazón y en tu vida deleites carnales, tenemos abogado para con el Padre. ¿Qué necesitas, oveja preciosa? Ministración. ¿Qué necesitas? Presentarte delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Presentarte delante del Señor con un corazón lleno de verdad. Y decirle: Señor, porque dice la palabra que Él ama la verdad en lo íntimo. Señor, yo soy esto, soy aquí, el mundo, Señor, mis contaminaciones ancestrales, generacionales. Todavía tengo deleite por esto, por lo otro, por acá. Ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Pero tienes abogado. Y entonces dile al Señor: ministra un espíritu de temor en mi corazón. Porque, hermanos, el temor en tu corazón, con el temor en tu corazón vas a ir perfeccionando la santidad. La santidad que Dios quiere ver en tu vida y ver en mi vida. Pero si no, escudriña, es porque no hay temor en tu corazón. Y si no hay temor, no va a haber santidad. Y si no hay santidad, te quedas en esta tierra. Porque dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Y dice en Mateo, hermano, en el monte de las bienaventuranzas, capítulo 4, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Entonces necesitamos limpiar nuestro corazón, pero necesitamos buscar la santidad del Señor. Gloria a Dios. Segunda característica, para a fin de presentarse como una iglesia gloriosa, sin mancha, pero sin arruga. Hermanos, ¿de qué nos habla la arruga en la Biblia? La arruga, óigalo bien, nos habla de envejecimiento, número 1. Pero también la arruga nos habla de marchitar. Se marchitó la flor. Se secó la flor. Pero también la arruga, hermano, nos habla de perder su vigor. Ya no tiene el mismo vigor de antes. También la arruga nos habla de debilitamiento. Esto en el ángulo espiritual. Entonces Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces tenemos que escudriñar en lo profundo de nuestro corazón y ver si hay envejecimiento espiritual. Y sacar ese envejecimiento espiritual. Hermanos, recuérdate, aquí no es por tanto conocimiento que tú tengas vas a ser salvo. O por tanto conocimiento que yo tenga voy a ser salvo. El conocimiento nos salva, hermano amado. El conocimiento nos salva. Lo importante es que tú, hermano bendito, tengas una vasija, pero una vasija llena de aceite. Una vasija que, hermano, tengas llena de aceite, pero con una lámpara encendida. Y que estés velando por la manifestación gloriosa de Jesucristo a tu vida y a mi vida. Pero muchas veces nuestra vasija no tiene aceite. Muchas veces nuestra vasija está vacía. Y nuestra lámpara
apagada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedirle al Señor que llene nuestra vasija de aceite, pero que también nuestra lámpara esté encendida. Y que volvamos a nuestro primer amor, porque hay un llamado apostólico por medio del apóstol Juan. Mira de dónde has caído, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo sería, hermano, aquellas iglesias? Incluyo la iglesia que el Señor me dio el privilegio de pastorear. Que tuviéramos ovejitas. Si usted se recordará, pastor, ¿cuántos años tengo de ser cristiano? Yo 20, yo 30, yo 40, yo 10, yo 5, yo 1, yo 6 meses. Hermano, ese día glorioso cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Hermanos, esas semanas que pasamos, pero con un fuego de Dios que nadie nos paraba. Con un fuego de Dios en nuestro corazón. Queríamos estar todos los días en el templo, todos los días leyendo la palabra, todos los días clamando y orando, horas y horas buscando su presencia, porque se nos había revelado el Cristo de la gloria. Y ahora hay mucho creyente, pero mucho creyente que tiene 40, 30, 20 años en su currículum de cristiano, pero sin fuego. Mucho creyente, hermano, que tiene conocimiento, pero sin testimonio, sin experiencia. Mucho creyente, hermano, óigalo bien, que tiene la cabeza llena y conoce desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero que no sirve. Hermano, qué tristeza, qué tristeza. ¿De qué te va a servir el conocimiento? De nada. Recuérdate, hermano amado, la figura preciosa cuando José llega a la cárcel. Se encuentra con el panero y se encuentra con el copero. Y entonces cada uno de ellos tiene un sueño. Y entonces dice uno, es que yo tuve un sueño. Me soñé con un canastito y con panes, 3 canastos de panes. Y entonces, ¿y sabe qué le dice? ¿Sabe qué le dice? Hermano amado, José, de aquí a 3 días tu cabeza será cortada. Hermanos amados, ¿de qué sirve conocimiento si no lo practicamos? Hermanos, oiga esto, los fariseos, los saduceos tenían conocimiento, pero por tanto conocimiento no vieron, hermano, la manifestación del Cristo de la gloria. No vieron al Cristo, hermano, en el vaso llamado Jesús. No vieron la esencia de Dios en ese vaso. La religiosidad les cegó su mirada. Que no, hermano, te cegue a ti la religiosidad de que ya tienes 40 años de ser creyente, 30 años, 20 años, sino que haya fuego en tu vida, sino que haya anhelo cada día de conocer a Cristo a través de la palabra. Pero, hermano, haya más anhelo de poner la palabra en obra, en práctica, en ser hacedores de esa palabra. Entonces, qué tan importante, hermano amado, es que no dejemos que el envejecimiento espiritual entre a nuestros corazones y a nuestras vidas. Que no dejemos que el envejecimiento entre a nuestros corazones. Y entonces, hermano, yo quiero darte algunas características que yo encontré rápidamente en el tiempo que me queda acerca de qué es lo que envejece nuestras vidas. Y qué mejor ejemplo que el salmista David. Salmos capítulo 32, porque fue algo que él vivió, que él experimentó. Salmo capítulo 32, versículo 3 y 4. Mire lo que dice el salmista David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano amado, que seca un hombre, que seca una mujer, no importa cuántos años llevas tú en el evangelio, te seca la falta de ministración, te seca cuando tú y yo retenemos nuestro pecado y no lo confesamos. Porque el que confiesa su pecado y se apartará, alcanzará misericordia. Pero el que retiene su pecado, se va a secar. Y eso fue lo que el salmista, el dulce cantor de Israel, el profeta de Dios, hermano amado, David, lo experimentó. Después de David de ser un hombre que en la presencia de Dios lloraba, hermano, después que David se levantaba y con la pluma del Espíritu empezaba a escribir hasta salmos mesiánicos, después de ser un hombre, hermano, que adoraba en la presencia del Señor, un día se siente seco, un día se siente vacío, un día se siente, hermano,
que la gloria de Dios se le ha ido, que hasta dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Un día se siente vacío. ¿Sabes por qué? Retuvo su pecado, porque era un hombre, hermano, que hizo lo desagradable delante de Dios, pero lo retuvo, no lo confesó. ¿Sabe qué hizo? Lo escondió. ¿Sabe qué hizo, hermano amado? Le puso hojas verdes para que nadie viera lo que estaba debajo o detrás de esa higuera. Y eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hizo Adán y Eva, hermano amado. Se pusieron y se cubrieron con hojas, con la religiosidad. Entonces usted le pregunta a las ovejitas y todo el tiempo están viendo la gloria de Dios. Pastor, ¿cómo está, hermano? Gloria a Dios, me alegra verle. Viendo la gloria de Dios, pastor, en el séptimo cielo. Gloria a Dios por eso. Pero después usted se da cuenta que no es así, porque es una oveja que no sirve, es una oveja que no trabaja, porque es una oveja que no pone en obra la palabra, porque es una oveja acomodada, porque es una oveja que cayó en religiosidad. ¿Sabe por qué? Porque tiene pecado oculto. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Saca todo envejecimiento de tu corazón y no permitas que el verdor que Dios puso en tu vida se envejezca. No permitas que el verdor que Dios puso en tu vida, hermano, se vuelva sequedad de verano. Busca a Dios, busquemos a Dios, arrepintámonos de todo corazón y volvamos a Jehová, y Él tendrá misericordia de nosotros. El libro de Lamentaciones dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Acompáñeme, por favor. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios que no quiere arruga en su vida? Volver a Jehová con un corazón arrepentido. Buscar a Jehová con un corazón arrepentido. Eso es lo que tiene que hacer, para que entonces su verdor no se convierta en sequedad de verano. Mis huesos se envejecieron. Una iglesia que no se ministra es una iglesia envejecida, una iglesia que no va a prosperar porque retiene el pecado. Hermano, el campamento de Acán, hermano, detuvo el campamento de Israel porque tenía pecado oculto, tenía lingote de oro, tenía piezas de plata y manto babilónico. Saquemos de nuestro corazón y de nuestros campamentos el lingote de oro, el manto babilónico y las piezas de plata, y pongamos un corazón sincero delante del Señor. Digámosle: Señor, límpiame, perdóname, hoy me arrepiento de corazón, Señor. Y entonces nuestro envejecimiento se va a convertir, hermano, en verdor, porque Dios quiere una iglesia reverdecida. La vara que estaba seca, la vara de Aarón, hermano, en el lugar santísimo fue reverdecida. La única forma de permanecer reverdecidos en la presencia de Dios es que tu vida entre y mi vida entren al lugar santísimo, y ahí nos despojemos, hermano, de toda religiosidad, nos despojemos, hermano, de toda hipocresía, y metamos nuestra mano a lo más profundo de nuestro seno y la saquemos delante del Señor. Digamos: aquí está mi pecado, aquí está lo que no te agrada de mi vida, y quita la lepra, y quita la lepra. Porque muchos, hermano amado, y me meto en una canasta, estamos como la vara de Aarón, seca. Pero óigalo bien: si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces esa vara la va a meter Dios al lugar santísimo, y va a ser reverdecida, y va a ser florecida. Tu vida va a ser florecida, tu familia va a ser florecida, va a ser reverdecida, porque estás sacando lo viejo, estás sacando la arruga, estás sacando el pecado de tu corazón, y vas a ser un hijo, un vaso, vas a ser una iglesia preciosa. Dios, alabado sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Bendito sea su nombre. Acompáñeme. Vi otra característica de la iglesia arrugada. Y entonces nosotros tenemos que sacar toda arruga de nuestro corazón. Toda arruga de nuestro corazón se tiene que ir, mis amados hermanos. Y pedirle al Señor de la gloria que Él nos ayude. Pedirle al Dios de la gloria que Él nos dé la sabiduría para actuar delante de su presencia. Entonces, hermanos amados, Salmo capítulo 92. Es que David
Es un siervo de Dios hermoso, hermano. Salmos capítulo 92, versículo 12 al 14. Salmos capítulo 92, del 12 al 14. Mire cómo compara David al pueblo de Dios, a la iglesia. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. 60 años, pastor, de conocer a Dios. Oh, pero hermano, como que si lo hubieses conocido ayer. Pastor, evangelicemos. Pastor, prediquemos. Pastor, vayamos a las cárceles. Pastor, vayamos a los hospitales. Pastor, cuente conmigo. Pastor, aquí están mis recursos. Hagamos la obra del ministerio, porque aún en su vejez fructificarán. Hermano, yo admiro a hermanos de la tercera edad, óigalo bien, sirviendo al Dios de la gloria. Voy a mencionar algunos hombres o mujeres que para mí han sido de mucha bendición. Hermana María Luisa Chicará, siempre la he admirado. ¿Y sabe por qué? La mamá del apóstol. La hermana, desde que yo la conocí hasta el día de hoy, porque sé que va a la congregación. En los días de que nos congregábamos, una mujer que agarraba su pandereta, agarraba su cubierta, danzando y glorificando a Dios. Una mujer que siempre la vi celebrando la palabra, se levantaba y decía: aleluya, gloria a Dios. Y los hermanos que conocen a la hermana María Luisa Chicará no me dejarán mentir. Hermano, para nosotros, hermano, es un gran ejemplo. Una hermana sirviendo al Dios de la gloria. Hermana Lorena, que nos ve desde Colombia, bendiciones, hermana, a usted, a su familia y a todos los hermanos de Colombia. Una hermana que yo bendigo y que públicamente desde la iglesia dije que para mí era ejemplo. Una hermana que, hermano, le dicen que tiene cáncer y no se pone a llorar: pastor, se me acabó la vida. No, pastor, estoy en las manos de Dios. Una hermana que cuando llega al hospital y hermano, la encierran en el lugar de las mujeres, en el área de las mujeres, ¿sabe qué hace? Todas las noches tenía culto y decía a todas las mujeres: vamos a orar, vamos a alabar el nombre de Dios. Usted ahora le invito a que clame el nombre del Señor. Tan así que hubo un testimonio que un día la hermana tuvo un rema personal, óigalo bien, un rema personal, de decir: hermanos, hoy nos vamos a zambullir 7 veces, como Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán. Pero aquí no hay un Jordán, pero espiritualmente aquí está el Jordán, el agua de Dios que extrae sanidad. Y hermano, pone a todas las mujeres del hospital y empiezan las mujeres, óigalo bien, a hacer como sentadillas 7 veces. ¿Y qué cree? 3 días después, a una mujer que le habían detectado cáncer, sale del hospital sana y dice: pastor, Dios me llevó al hospital con un propósito. Hermano, ¿cuántos años tiene la hermana Lorena? Más de 70 años, pero como que tuviera un espíritu de 15 años. Eso es lo que, hermano, el Señor está diciendo. No una iglesia arrugada, no una iglesia envejecida, sino una iglesia con su espíritu joven. Una iglesia como que si ayer aceptó a Cristo. Una iglesia que trabaje, una iglesia, hermano, que dé todo por amor al Señor. Entonces tenemos que sacar la arruga. Y mire lo que dice el salmista David en este salmo: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios floreceremos. Iglesia amada, deja de estar pensando: me voy a ir para otra iglesia. No, es que aquí la alabanza no me gusta, mejor me voy para otro ministerio. No, es que aquí ya no me gusta cómo predica el pastor Víctor, mejor me voy a ir a otra iglesia, a otra congregación o a otro ministerio. Dime dónde está la iglesia perfecta y yo te sigo, hermano. Dime dónde está la iglesia perfecta y yo te sigo. Y te aseguro que si yo dijera: yo tengo las ovejas perfectas, vendrían pastores aquí con nosotros a congregarse, porque tienen las ovejas perfectas. No hay pastor perfecto, no hay misión perfecta, no hay ovejas perfectas, no hay iglesia aún perfecta. Estamos en ese proceso. Entonces, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque tú no puedes estar de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y en tu currículum cristiano 40 iglesias ya recorridas. No, tú tienes que dejarte sembrar, como dice la palabra, plantar por Dios para que florezcas. Mucho pueblo de Dios no florece porque no se deja plantar por Dios y está de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de misión en misión, porque no se deja plantar por Dios.
Entonces, otra característica de la iglesia envejecida: no se deja plantar por Dios. Si Dios te plantó en un lugar, tienes que florecer en ese lugar, tienes que servir en ese lugar, tienes que poner tus talentos, hermano, al servicio del Señor en ese lugar. Ayer lo decíamos, tenemos que ser como aquel niño: 5 panecitos y 2 pececitos, pero en la mano de Dios, esto poquito, Dios lo va a multiplicar y le va a dar de comer a multitudes, porque lo poco que tú puedas dar en las manos de Dios, Dios lo va a fructificar, Dios lo va a multiplicar. Entonces, una iglesia que no se deja envejecer, una iglesia que saca toda arruga, es la iglesia que se deja plantar en los atrios de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá, y aún en su vejez fructificarán. Una iglesia que está fructificando, que está fructificando, que está fructificando. Otra característica de la iglesia que no se deja arrugar. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Prosigo a la meta. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, otra característica de la iglesia que no se deja envejecer, ¿cuál es? Olvidando lo que queda atrás. Todos tenemos pasado, hermano. A Dios no le interesa tu pasado, amigo, iglesia. A Dios le interesa tu presente y tu futuro. ¿Sabes qué hizo el Señor con tu pasado? Lo agarró y lo metió a lo profundo de la mar, y nunca más se acordará de él. Y tu pasado fue el día de ayer. Mi pasado fue el día de ayer. Ya quedó en la historia. Pero, hermano, yo tengo control de lo que va a suceder hoy y de lo que puede suceder el día de mañana, si agrado al Señor. Entonces, hermano, olvida tu pasado. Mucho pueblo de Dios no es libre. Mucho pueblo de Dios se deja envejecer en su alma porque no es libre del pasado. Es que, pastor, hace 30 años tal ministro, tal pastor, tal líder dañó mi corazón, dañó mi alma, y por eso no sirvo. Pastores que hace 20 años, hace 10 años, mi esposa, mi esposo, mis hijos hicieron esto, y por eso no olvido. Y por eso, pastor, no puedo. Hermano, lo pasado, pasado. Dios está interesado en tu presente y en tu futuro. Olvida lo pasado. Pastores que hace mucho tiempo yo di todo en tal ministerio, pero dañaron tanto mi corazón. Olvídalo, olvida el pasado, entierra tu pasado. Ciertamente olvidando, como dice el apóstol Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome. Una iglesia que está rejuvenecida, una iglesia como el águila, extendiéndome hacia adelante. Prosigo a la meta. No has llegado a la meta. Tu meta es el Padre. No hemos llegado a la meta. Ni siquiera hemos llegado a la meta, que es Cristo, y luego la meta, que es el Padre. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una iglesia que no se deja envejecer es una iglesia que olvida el pasado, que suelta el pasado, que, hermano, rompe con el pasado. Pero también una iglesia que no se deja envejecer. Mateo capítulo 11, versículo 28. En estos 2 minutos, hermano. Mateo 11. Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una iglesia que no se deja envejecer es una iglesia que suelta las cargas, suelta lo que te lastima, suelta
lo que te ha dañado. Suelta, hermano amado, lo que pesa en tu vida y no te deja avanzar. Suelta tus cargas, cargas de opresión, ligaduras de impiedad. Suéltalas, suéltalas, hermano. Porque el Señor no te quiere como una oveja cargada. El Señor no te quiere como una oveja cargada. Te has cargado por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu salud, por tu economía. Te has cargado por esta situación que estás viendo en el mundo. Suelta toda carga. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprende a reposar en el Señor, para que seas una iglesia no envejecida, no una iglesia marchitada, sino una iglesia reverdecida. Entonces el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, y una iglesia sin defecto. Padre, bendice a tu pueblo, bendice al remanente precioso. Señor, bendice a las ovejas preciosas. Padre, quita de nosotros, por favor, toda mancha, y quita de nosotros toda arruga, todo envejecimiento espiritual, y que podamos, Señor, ser preparados para ser una iglesia avivada, una iglesia levantada, una iglesia gloriosa aquí en la tierra, porque también en los aires tú nos cubrirás de gloria, vestida de sol. Está hablando de la gloria postrera que le espera a la iglesia. Una iglesia gloriosa, vestida de sol. Ayúdanos, Padre amado. Bendícenos, Padre, como una iglesia, Señor, delante de tu presencia. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor. Auxílianos para ser una iglesia y ser tomada por dignos de ser escapados, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Amén y amén. El Señor te bendiga, mi amado hermano. Bendiciones a tu vida, y no te desconectes, porque el apóstol en unos minutos estará transmitiendo la palabra de vida.